Hola, hola, mi nombre es Camilo Martínez, soy estudiante de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy es un día súper especial porque hoy se estrena mi primer capítulo de podcast, el cual se tratará de cosas que probablemente no sabías. Pero antes de comenzar, los dejo con mi invitado especial del día, Pharrell Williams, interpretando su sencillo Happy. Que lo disfruten. Así es, tal y como lo sospecharon, mi capítulo del día de hoy va a tratar sobre la lingüística. Voy a repasar algunos conceptos básicos de la lingüística para luego responder algunos enunciados que me parecen súper importantes conocer para así saber un poquito más sobre este tema. Entonces, tenemos que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Y no con esto me refiero a que todos los lingüistas tienen que saber 2 o 3 o 5 idiomas. No, esto es totalmente falso. Me refiero a que ellos estudian los fenómenos del lenguaje, el origen del lenguaje, de dónde viene, los cambios que ha tenido en el tiempo, su estructura y sobre todo su funcionamiento. Partiendo de aquí es importante conocer al padre de la lingüística, el reconocidísimo Ferdinand de Saussure, y es que él es considerado como el padre de la lingüística porque él sacó sus propias teorías de este tema, y tanto fue su impacto con sus estudiantes que sus estudiantes decidieron hacer un libro llamado El Curso de Lingüística General por Ferdinand de Saussure. Entonces, él en este libro dice que él va a estudiar la lengua, o sea que el objeto de estudio para Ferdinand de Saussure es la lengua. Y él la separa del habla. Esto es una de las primeras dicotomías que él plantea. Dice que la lengua no es lo mismo que el habla, sin embargo se necesita. Porque él dice que la lengua es de carácter social y el habla es de carácter individual. Otra dicotomía que tenemos es la del significado y el significante. Estas dos no tienen nada que ver, pero se necesitan. Y es que el significado se refiere al concepto o la idea que nosotros tenemos en nuestro cerebro, y esta parte del significante, que se refiere a la imagen acústica o huella psíquica que nosotros debemos tener para así comprender lo que nos quieren decir. Vamos con mi primer enunciado. Mi primer enunciado dice así: para Saussure, el lenguaje incluye la lengua y el habla. Es de carácter social e individual a la vez, y por lo tanto, y en contraposición con la lengua, involucra procesos de naturaleza física, fisiológica y psíquica. Y quiero decir que todo esto es realmente cierto, puesto que en el curso de Lingüística General, Saussure nos dice lo mismo, que este plantea diferentes procesos. Por ejemplo, el proceso físico se refiere a los sonidos vibrantes de nuestra voz que van hacia nuestro oído. Por la parte psíquica se refiere a que nuestro oído necesita tener una imagen acústica, una huella psíquica, es decir, que necesita haber escuchado las palabras anteriormente para así poder saber a lo que nos estamos refiriendo o a lo que se están refiriendo. Y por otra parte, tenemos la parte fisiológica, y es que cada una de las cosas tiene asientos distintos en el cerebro. Nada puede estar mezclado con nada. Vamos a ver el siguiente ejemplo para explicarme mejor lo que quiero decir. No, hermana. ¿Y con tu hermana cómo te llevas? Mal y bien. A ver, decime por qué mal. Y a veces nos peleamos. Específicamente, ¿qué es lo que hacen? Juega a la milonguita. ¿Cómo es la milonguita? Y milonguita baila, juega, se pone tacos de mi mamá o de mi abuela. En este ejemplo pudimos observar cómo el presentador de Agrandaditos le pregunta al niño que cómo se la lleva con su hermana, y el niño dice que no muy bien porque es milonguita. Obviamente el presentador entiende los sonidos fonéticos de la palabra milonguita, sin embargo no entiende el concepto o el significado que el niño tiene sobre esa palabra. Entonces es aquí cuando él le explica que milonguita significa que baila, que canta, que se la pasa en tacones y que eso a él no le gusta. Vamos a ver el otro ejemplo. Esperando en la combi para venir acá, a Canal 13, se subía el vestido y hacía 1, 2, 3 y movía la cola. ¿Qué vamos a tener que hacer cuando tenga 17 años? ¿Andar cuidándola con 2 granaderos? Para que no se haga la milonguita. Así no. Ok, en ese ejemplo pudimos observar cómo se crea la huella acústica, la imagen acústica de las palabras, porque ya que el presentador conoce el concepto o el significado de la palabra, la puede usar para referirse a algo. Es aquí cuando me gustaría
dar una frase que aparece en el libro El curso de lingüística de Saussure, que dice así: en la mayoría de los dominios que son objeto de la ciencia, la cuestión de las unidades ni siquiera se plantea, están dadas desde un comienzo. Vamos con mi segundo enunciado. Dice así: en el curso de lingüística se encuentran las siguientes características. A es un objeto bien definido en el conjunto heteroclito del hecho del lenguaje. La lengua es la parte social del exterior del individuo. B es un objeto que se puede estudiar separadamente. C es un objeto de naturaleza homogénea en el que un sistema de signos es esencial, solo es esencial la unión del sentido y la imagen acústica, y donde los dos puntos son igualmente psíquicos. Y por último, es un objeto de naturaleza concreta, es decir, las realidades tienen distintos asientos en el cerebro. Y esto es totalmente cierto. La lengua es la parte social y exterior del individuo, porque cuando nosotros nos comunicamos en un lenguaje lo hacemos socialmente. Se puede estudiar separadamente del habla, tal como Saussure lo hizo en el curso de lingüística. También dice que el significado y el significante tiene hechos psíquicos, y esto es totalmente cierto por el ejemplo que acabamos de ver. Y por último dice que cada cosa tiene distintas realidades en su cerebro, y eso ya es con la parte fisiológica, que también es cierto. Vamos a ver el otro ejemplo para ver qué nos dice Pablito. Escucha todo. ¿Cómo hablamos? Fabrica la voz del cerebro y ahí. El cerebro hace todo. Sí. Bueno, decimos... Porque está en el fin de la cosa. Sí. El fin de todo el cuerpo y también maneja todo. Este es el claro ejemplo de la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para comunicarnos y para entender los conceptos básicos de cómo funciona el lenguaje. Aquí el niño dice que el cerebro es el que hace todo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que él no tiene que ser un lingüista o un médico para saber que eso existe. Aquí me gustaría citar a Coserio, que dice lo siguiente en las lecciones de lingüística general. En lo que concierne a la lingüística, el lenguaje no puede estudiarse y ni siquiera deslindarse prescindiendo del significado, ya que sin el significante deja de ser lenguaje. Qué sabias palabras la de Coserio. Vamos con los principios generales del signo lingüístico. Saussure plantea en el curso de lingüística que existen 4 principios generales que no se pueden olvidar. El primero es la arbitrariedad, que le estaré explicando un poquito más adelante. El segundo es la linealidad, que se refiere a que nosotros debemos tener un orden lineal en las letras para así comprender lo que leemos, o en un dado caso en las palabras para así comprender lo que nos quieren decir. Por otra parte, tenemos la mutabilidad, que se refiere a que las palabras pueden llegar a ser mutables. Sin embargo, la inmutabilidad dice todo lo contrario, dice que pueden llegar a ser mutables, pero no de la noche a la mañana, porque la sociedad no lo aceptaría. Entonces, aquí me gustaría compartir otra frase que dice así: la lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua, considerada en sí misma y por sí misma. Vamos a ver otro enunciado y dice así: el signo lingüístico es arbitrario, porque el lazo que une al significante con el significado es arbitrario. Se entiende por arbitrario inmotivado, que no deviene de ninguna causa natural, que no es elaborado por el que lo utiliza. Y es un poquito de lo que estábamos hablando antes del significado y el significante, que es arbitrario, pero aún así se necesitan. Vamos a ver el siguiente ejemplo para explicarlo un poquito mejor. ¿Tarzán es nene o nena? Nene. Nene. Claro, si va a ser de novio. ¿Y qué diferencia hay entre los nenes y las nenas? Tienen, los varones tienen pito con huevito. Costa sola. ¿Perdón? Ok, en este ejemplo pudimos observar cómo el presentador le pregunta a la niña que si Tarzán es nene o nena, y ella automáticamente, al escuchar los sonidos fonéticos de esas palabras nene o nena, se le va el concepto, el significado a su cerebro de lo que es un nene y lo que es una nena. Por lo tanto, ella lo interpreta de que Tarzán es un nene. Y es aquí cuando vengo con el principio de la arbitrariedad, que en realidad eso no tiene nada que ver, porque según Saussure, la imagen acústica no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos. Pero vamos a citar aquí a Émile Benveniste,
que él discrepa un poco en la naturaleza del signo lingüístico, capítulo número 4. Él dice lo siguiente: es claro que el razonamiento está falseado por el recurso inconsciente y subrepticio a un tercer término que no estaba comprendido en la definición inicial. Este tercer término es la cosa misma, la realidad. Y es que aquí Benveniste discrepa con la teoría saussuriana porque él dice que el significado y el significante no son arbitrarios, que en lo que en realidad es arbitrario es el signo y la realidad. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo de mi podcast. Espero que me sintonicen la próxima clase y nos vemos.